mensaje de hoy, que tiene por título El propósito de mi vida, el plan de Dios para mi vida. Esta es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y hoy lo vamos a desglosar por lo que nos dice la palabra. Y comenzamos leyendo Isaías 43, verso 7, que dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Aquí podemos entender, mi hermano, que el propósito de mi vida, el plan de Dios para mi vida, es que Él me hizo para su gloria. Me creó y me formó y me hizo para su gloria. Dios creó a cada persona con un propósito: reflejar la gloria de Dios. En el contexto del capítulo de Isaías, está transmitiendo un mensaje de consuelo y esperanza para nosotros, para su pueblo, recordándonos que pertenecemos a Dios y que fuimos formados por Él con intención y amor. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mi hermano, el objetivo de este mensaje también es el siguiente. Luego yo voy a dar un pequeño resumen y también voy a tener unas preguntas para evaluarnos a nosotros mismos. El objetivo de la palabra de Dios es para evaluarnos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos. No para juzgar a la persona que predica, no para juzgar a la persona que está llevando el mensaje, sino para juzgarnos a nosotros mismos. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. En Juan 15:8, mi hermano, y si tienen alguna pregunta, no se preocupen. Pueden, mi hermano, disculpa, quiero preguntarte tal cosa, estamos a la orden, mi hermano. Con todo el amor y el cariño que Dios ha colocado en nuestros corazones. Amén. En Juan 15:8 entendemos, leemos: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mi hermano, este pasaje forma parte del discurso de Jesucristo sobre la vid verdadera. La vida del discípulo debe estar concentrada en dar fruto. Mi hermano, nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo hacer para ser bendecidos? ¿Y qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que debemos llevar fruto. Ahora, para llevar fruto, ¿cómo hacemos? Tenemos que predicar la palabra de verdad, la palabra de Dios. Amén. Y en Mateo 28:19 nos enseña con mayor profundidad el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Porque en el 28:19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. Este es el mandato final de Jesucristo a sus discípulos, a nosotros, antes de ascender al cielo. Y aquí entendemos cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito, mi hermano? Según Mateo 28:19, predicar la palabra de Dios. Y, mi hermano, muchas veces las personas dicen, ¿no? Oye, que yo no soy pastor. Entonces yo vengo y digo, pero si Dios nos mandó fue a pastorear, ¿cómo es que no eres pastor? Quiero que me entiendan. Un pastor es una persona que también tiene una congregación. Un apóstol tiene una congregación y es pastor. Pero todos somos llamados a ser pastores. Cuando Jesucristo habló con Simón, le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Cuáles fueron las 3 respuestas de Jesucristo a las 3 preguntas a las 3 preguntas que le hizo a Simón? Apacienta mis corderos. La segunda, apacienta mis ovejas.
Y la tercera, pastorea mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo? Dale alimento. Obviamente el mensaje hay que atenderlo de manera espiritual, porque está hablando de apacentar, de pastorear con alimento de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, mi hermano, que nosotros somos pastores, porque enseñamos la palabra de verdad. Pero ¿qué nos dice la Biblia también al respecto? Nos dice que si nosotros no enseñamos la palabra de verdad, entonces no somos pastores. Somos lobos disfrazados de oveja. Además de eso, nos llama anatema. Un término terrible. Porque así como Dios nos bendice por predicar su palabra y nos llama bienaventurados, si no predicamos su palabra, entonces nos llama anatema, que eso es bienaventurado, doblemente bendecido. Anatema, doblemente maldito. Tremendo. Esas son palabras fuertes, mi hermano, que están en la Biblia y que nosotros tenemos que estarnos analizando constantemente para ver si realmente estamos llevando el mensaje de Dios según lo que Dios ha determinado en su palabra. Amén. Y en segunda de Pedro, mi hermano, capítulo 1 del verso 5 al 8, la Biblia nos dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos está diciendo la palabra aquí? Que es responsabilidad nuestra, mis hermanos, adquirir conocimiento. Porque nos está diciendo, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Es muy importante, mi hermano, verdaderamente predicar el evangelio de Dios. Y para eso nosotros tenemos que esforzarnos a crecer en la palabra. Mi hermano, es una maravilla, es una bendición tener un instituto y enseñar la palabra. Pero la Biblia nos dice incluso que es a través del Espíritu Santo que nosotros crecemos en la palabra. Nosotros nos dedicamos a crecer en la palabra, mis hermanos, leyéndola, escudriñando, buscando. Y muchas veces, mi hermano, un instituto no necesariamente capacita a un hombre en la palabra de Dios. Le digo esto, mi hermano, porque quiero que entiendan. Todo lo que nos sucede en nuestras vidas es porque Dios lo manda. Y es porque el Espíritu Santo de Dios es el que coloca en nosotros ese crecer, ese crecimiento en la palabra de Dios. Amén. Y lo importante de esto, mi hermano, ¿no? De segunda de Pedro 1, del 5 al 8, es que nos dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito, mi hermano, de nuestras vidas? Es crecer en la palabra, pero para enseñarla. Y si tenemos todas estas virtudes, entonces no podremos estar ociosos. No hay manera que podamos estar ociosos. Porque cuando nosotros nos vamos a la palabra, nos encontramos que la mies es mucha y los obreros pocos. Y si hay mucho trabajo y pocos obreros, mi hermano, no hay manera que nosotros podamos estar ociosos. Tremendo, ¿no? Lo que nos enseña la palabra. Yo cada vez, mi hermano, que estoy leyendo la palabra o estoy enseñando un estudio, oye, mi hermano, yo me estoy gozando. Yo no sé si me gozo más que el estudiante, pero yo me estoy gozando porque es maravillosa la palabra de Dios en nuestras vidas. De ahí depende todas nuestras bendiciones. De ahí depende nuestra salvación. De ahí depende
las bendiciones de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, por el conocimiento y, bueno, por enseñar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora bien, mi hermano, en 2 de Pedro 1:9 nos dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Estamos hablando del conocimiento, la fe, de la paciencia, de afecto fraternal, de todo lo que leímos en 1 de Pedro del 5 al 8. Nos dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mi hermano, aquí la Biblia no está hablándonos a personas que están en tinieblas. Está hablando de nosotros, sus hijos. Y si nosotros no buscamos crecer en la palabra de Dios, la Biblia lo que nos está diciendo aquí es que estamos ciegos. Ahora, aquí advierte Pedro que quien no cultiva esas cualidades espirituales vive en una especie de ceguera espiritual. No percibe la obra de Dios en su vida y olvida la gracia que lo limpió de sus pecados. Olvídala, no hace efectiva la sangre de Cristo en su vida. Amén. Mi hermano, Lucas 6:39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Aquí nos muestra la palabra en Lucas 6:39 el peligro, mis hermanos, de seguir líderes o maestros que no tienen verdadera visión espiritual. El resultado inevitable es la caída de ambos en el hoyo. Y la palabra, mi hermano, nos dice, ¿no? Como les había dicho antes, que nosotros tenemos que predicar la palabra de verdad. Si no predicamos la palabra de verdad, entonces haremos que, primero, el que está predicando va a caer en el hoyo. Y los que nos están escuchando caerán en el hoyo también. Clarito, mis hermanos, nos está hablando la palabra. Por eso nosotros debemos buscar lo que nos dice 2 de Pedro 1, del 5 al 8. Crecer en la palabra de Dios. Tremendo, mi hermano, nos dice con diligencia. Eso es mantenernos activos, mi hermano, buscando crecer en la palabra de Dios. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es que anteriormente nosotros utilizábamos para predicar la palabra. Hace unos poquitos años atrás utilizábamos la Biblia, ¿no? El libro como tal. Y nosotros andábamos con el libro para arriba y para abajo. Y así había mucha gente con el libro para arriba y para abajo. Pero no estudiaban la palabra, no la conocían. Ahora, tenemos una bendición de Dios. En el mismo teléfono tenemos yo no sé cuántas traducciones bíblicas. Además, si hablamos varios idiomas, la podemos tener sin llevar una carga como un libro o varios libros de fácil acceso. O sea, Dios nos ha colocado ahora una facilidad para que podamos leer la palabra. Y si la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, esto quiere decir que somos pocos los que nos preocupamos por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Tremendo. Mateos capítulo 15, mis hermanos, del 13 al 14. Pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mi hermano, aquí Cristo Jesús está respondiendo a las críticas de los fariseos y los escribas.
La enseñanza es contundente. Lo que no proviene de Dios no permanecerá. Además, advierte sobre los líderes religiosos que al estar espiritualmente ciegos no pueden guiar al pueblo. La imagen del ciego guiando a otro ciego determina el peligro de seguir a quienes no tienen verdadera visión espiritual, pues el resultado es la caída de ambos en el hoyo. Obviamente, mi hermano, nosotros no estamos para seguir, hombre. La responsabilidad es individual para crecer en la palabra de Dios. No podemos confiar en ningún hombre, mi hermano. No lo dice la Biblia. Ahora bien, mi hermano, vamos a continuar. Y no vamos a ahondar en ese tema, ¿no? Vamos a dejarlo hasta allí. Según 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mi hermano, aquí Pablo está explicando que existe una influencia espiritual. El Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, que impide a muchos ver la verdad del Evangelio. Y esto es para que los que aún viven en tinieblas. Mi hermano, este punto es muy importante también enseñarlo. Mi hermano, si nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestros corazones, si el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros vamos a tener ese deseo en nuestros corazones de crecer diligentemente en la palabra. Pero la persona que está en tinieblas, la Biblia nos está diciendo que el que está en tinieblas, el diablo, Satanás, les va a cegar el entendimiento. Y no hay manera de que ellos puedan por sí mismos crecer en la palabra. Y es allí donde entra nuestro propósito, nuestro plan de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida. Predicar la palabra de Dios. Y cuando predicamos la palabra de Dios, ¿qué nos dice la Biblia en Colosenses 1:3? Nos dice que Dios nos liberó, porque nosotros estábamos todos en tinieblas. Pero Dios viene y nos dice que Él nos liberó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces nosotros, al predicar la palabra, estamos haciendo que Dios libere a los que están en tinieblas y los traslade al reino de su amado Hijo Jesucristo. Cuando estamos en el reino de su amado Hijo Jesucristo y estamos predicando la palabra de Dios, ¿qué sucede, mi hermano? Que el maligno no nos toca. Porque si estamos en las manos, en el reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo, y Él es solo soberano, Él es Dios único, Satanás no nos puede tocar. Satanás no nos toca, dice la Biblia. En 1 de Juan 5:18 dice que el maligno no le toca. Ahora, cuando estábamos en tinieblas y los que están en tinieblas, el diablo los toca. Y además les ciega el entendimiento para que se mantengan incrédulos y no crean. Y el evangelio sea locura. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, nuestro propósito es predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, predicar la verdad, el evangelio de las buenas nuevas de salvación. En Mateo 7:16 nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Este versículo es parte del Sermón del Monte, donde Cristo Jesús advierte sobre los falsos profetas y enseña que la verdadera naturaleza de unas personas se revela en su fruto, predicar la palabra. Nosotros queremos saber si nosotros estamos bien delante de Dios. Tenemos que preguntarnos: ¿estoy predicando la palabra de verdad? ¿Estoy predicando el evangelio? Si no lo estoy haciendo, entonces no estoy dando frutos.
¿Y qué nos manda Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Que prediquemos y llevemos fruto. Y que nuestro fruto permanezca, o sea, que nosotros nos mantengamos predicando la palabra de verdad. Mi hermano, este tema de Mateo 7:16 es una autoevaluación. La palabra de Dios no es para juzgar a las personas, es para juzgarnos a nosotros mismos. Es para juzgar la palabra que nos enseña. Es para juzgarnos, y se lo repito, es para juzgarnos a nosotros mismos. Muy bien, mis hermanos. Es importante que entendamos que la misericordia, la justicia, la fe, el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Y que el Padre de la fe es Cristo Jesús. Por eso es que nosotros debemos fundar nuestra fe en el Padre de la fe, que es el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Es el Padre de la misericordia, es el Padre de la justicia, es el Padre de la fe, es el Padre del camino que debemos tomar, es el Padre de la verdad. Es la palabra misma, es la palabra, la Biblia misma es Cristo Jesús y es la vida. Amén. Muy bien, mis hermanos. Ahora les voy a hacer un pequeño resumen sobre los puntos que más resalté sobre este pequeño mensaje. Y es Mateo 28:19. Mi propósito y el plan de Dios en mi vida y mi propósito delante de Dios es que debemos ser pastores. ¿Por qué pastores? Porque debemos alimentar con la palabra de Dios, no adulterada, a los hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y es un mandato, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16, del 15 al 16, debemos ser pastores y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Juan 15:16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mi hermano, si queremos pedir y que Dios nos los dé, nos está dando aquí una clave, una llave, y es, primero nos dice que, para que estemos claros, no me eligieron ustedes a mí, fui yo el que los liberé de las tinieblas y los traje al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y nos está diciendo, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aquí ¿qué nos está diciendo? Que prediquemos la palabra de verdad, mi hermano. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está dando una hermosa bendición. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mi hermano, y esta promesa es de Dios, no es del hombre, es de Dios. ¿Qué debemos hacer, mi hermano? Entender nuestro propósito, entender el plan de Dios en nuestras vidas, y es predicar la palabra de verdad. Mi hermano, la salvación y el propósito de vida proviene de Dios, no es por méritos humanos. Nuestros frutos deben permanecer, mantenerse, enseñando la palabra de Dios. Ahora, mi hermano, unas preguntas ya para finalizar este estudio, que le pedimos a Dios que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. ¿Cómo glorificamos a Dios, mi hermano? La Biblia nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y nos dice, y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Llevando mucho fruto, reproduciéndolo.
O sea, mi hermano, que nosotros como pastores tenemos que tener muchos otros pastores predicando la palabra de verdad. Porque para eso hemos sido llamados, para predicar la palabra de verdad. Y ahí glorificamos el nombre de Dios. Mi hermano, ¿qué significa llevar mucho fruto? Mateo 28, 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Es hacer muchos discípulos. Tenemos que mantenernos, mi hermano, predicando la palabra, haciendo discípulos. ¿Qué debemos hacer, mi hermano, para llevar mucho fruto? Según segunda de Pedro 1, del 5 al 8, debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes están cegados por Satanás? Mi hermano, los que están en tinieblas. Pero la Biblia dice, los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y mi hermano, ya para finalizar, ¿cómo sabe que está cumpliendo con su propósito? Mateo 7:16. Sé que estoy cumpliendo con mi propósito porque me estoy reproduciendo, haciendo muchos discípulos, porque estoy enseñando la palabra de verdad, las buenas nuevas de salvación. Amén.